Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo, en un formato de mini podcast, imagino, en la comunidad y los creadores de Genshin Impact. Estamos en un punto crítico. Bien, sabéis que Genshin se muere cada 6 meses. Sabéis que Genshin es un juego que superó todas las expectativas y a diferencia de muchos videojuegos que se espera que tengan un momento de crecimiento y luego realmente las guías, el contenido y el juego se acaben acabando, Genshin es un juego que ha sobrevivido bastante decentemente durante 3 años, con sus más y sus menos con la empresa Hoyoverse, y además hay un juego de la misma empresa que no solo está funcionando bastante bien, sino que comparte comunidad con Genshin Impact, que es Honkai Star Rail, y a día de hoy literalmente son juegos que coexisten perfectamente, pero también benefician a una cosa que no beneficia ni a la comunidad, ni a los creadores, ni a los jugadores, que es el monopolio. Ahora mismo hay un monopolio en el mercado gacha donde Genshin es el top y el líder, y como he comunicado en otros vídeos, se ve que por lo menos hay un ápice de luz al final del túnel en el que sí parece que por fin, en vez de que sea algo cíclico de va a salir un juego que va a ser el Genshin Killer, ese juego sale, se le da un día, dos, una semana, dos, un mes como mucho de atención a ver si funciona, no funciona y el bucle sigue, es decir, Tower of Fantasy, ahora va a pasar con Wuthering, que se le está poniendo el ojo y mucha presión encima, el ojo de atención encima. Parece que por fin quizá ya se va a romper este ciclo de aparece un juego que quizá le puede hacer competencia, no le hace competencia y Genshin con Honkai siguen en el top, sino que se está creando un caldo de cultivo en general donde parece que van a convivir 3 o 4 gachas donde va a ser muchísimo mejor que haya un poquito más donde elegir y donde una competencia real espabile y haga mejorar las cosas con los juegos, aunque Padre Rail funciona muy bien y Genshin pues es Genshin, ya sabéis. El caso es que este bucle cíclico puede llegar a afectar a lo que está ocurriendo. Hay creadores que obviamente basan sus ilusiones, sus emociones y en algunos casos su vida en hacer esta clase de contenido y otros que, como la comunidad en general, básicamente lo hacen como un hobby y una diversión nada más. Por otro lado, la propia comunidad también está entrando en un ciclo de adoctrinamiento, vamos a decir, donde hay versiones donde presta más atención, versiones donde deja de jugar un tiempo. Dejadme en los comentarios todos los que veis mis vídeos o personas de mi comunidad, ¿cuántas veces os ha pasado que habéis dejado de jugar Genshin un ratito, 2 semanas, un mes, 3 meses, un año y luego habéis vuelto? Le pasa mucho a la gente por este bucle cíclico. Y aparte, y es lo más importante, juntando todos los puntos, ocurre que Genshin no solo tiene este bucle cíclico que de vez en cuando tiene versiones donde literalmente mata el juego y parece que a veces es a propósito y ahora lo está utilizando para mover a la comunidad al otro juego que es Star Rail y posiblemente utilice la misma estrategia cuando salga el ZZZ, el Celestone Zero, para que la gente también esté un poquito más aburrida de Genshin y Honkai y vaya a probar ese nuevo gacha. Y pues yo creo que ZZZ es un juego que no va a funcionar tanto, esa es mi opinión, pero es otro vídeo aparte, análisis para ese vídeo. Y esto hace que los jugadores entren en un bucle que ya saben cuándo no va a haber contenido, ya saben cuándo se van a aburrir, ya saben cuándo van a prestar menos atención al juego y cuándo viene un banner muy fuerte, un personaje muy fuerte, una versión con mucho lore, una versión nueva con una región nueva, como cuando vengan Atlan en agosto. Y los propios jugadores ya saben cuándo sí, cuándo no. Y no solo eso, sino que en los momentos en los que no hay contenido, a veces muchos os mantenéis en Genshin porque nos veis a los creadores, pero muchos otros, al daros el descanso, caéis en la posibilidad de que os terminéis totalmente desenganchando de Genshin, porque Genshin no deja de ser un juego con una empresa detrás que busca dinero y que abusa de un montón de métodos psicológicos para que la gente se enganche. Y cuando tú le das a propósito ese respiro a la gente, ocurre, y cada vez más con más frecuencia, y sobre todo cuando se hace a propósito, que esta gente termina dándose cuenta, o su cerebro termina limpiándose un poco de todo este tipo de red que genera el juego sobre las personas y desconecta un poco. Ahora ocurre algo más a todo esto y es el tema de los leaks, el tema de pues la nueva beta, el nuevo beneficio para los creadores que van a poder acceder a datos del juego de manera prematura para hacer contenido. Y ya sabéis que hay una gran lista de creadores de contenido y
coincide casualmente que suelen ser los más grandes de cada comunidad y en especial, todos lo sabéis, la comunidad de habla hispana, donde hay una especie de lista negra y ninguno literalmente puede participar, de los grandes me refiero, en colaboraciones o simplemente participación de manera oficial con la propia empresa. En otro vídeo os comenté que puede ser por el choque de cultura general, porque es verdad que desde que han hecho todo el día 1 han recibido muchísimos ataques de la comunidad, muchísimas funas, muchísimas críticas, que puede haber un choque, como digo, de cultura entre cómo ellos ven el mundo y cómo desde nuestro punto, que nos puede parecer normal, cómo hemos abordado las cosas que la empresa ha hecho mal, a ellos les puede parecer algo reticente. Puede ser, y esto ya es una especulación, que ya sabéis que posiblemente por ser de habla hispana desde China puede haber algo de rechazo extra a cierta comunidad, que se puede llamar con otras palabras, pero ya sabéis a lo que me refiero y es una posibilidad que existe. Puede ser un montón de factores más, pero estamos en un punto en Genshin en el que ya no es como era. Me explico. Esto de las oleadas de strikes en YouTube, que muchos recordaréis constantemente y mucha gente lo ha podido llegar a pasar mal. Luego el tema de el Genshin se muere, que 1 o 2 veces por versión ha ocurrido, y Putupau, Mafioso, los de habla inglesa, los de aquí, todos hemos hecho algún vídeo de Genshin se muere y Genshin se muere de verdad. Esto no es que se muera de verdad, esto es que es un punto crítico importante para que la comunidad esté al día. Y todo esto que os he contado anteriormente converge en el siguiente punto que estamos ahora. Ocurre que Genshin, hasta donde estamos ahora, solo ha ido de menos a más. Genshin en su 1.0 con Liyue, Mondstadt, esa 1.0 y luego 1.1, 2.3, donde empezaron ya a meter el relleno, la 1.3 fue full relleno, fue el festival de las linternas de Liyue y aún así la propia gente se quejó de que era una actualización que era full un poco de texto y relleno a pesar de ser el año nuevo chino. Pero la realidad es que durante todo ese tiempo, Genshin multiplicó expectativas. Se esperaba que fuese un juego con cierta recaudación y cierta cantidad de jugadores y por la pandemia y otros motivos, Genshin terminó siendo un juego mainstream mundial y no solo eso, sino que acabó también abriendo las puertas al resto del género gacha, ya que el gacha existía y existían muchísimos juegos gacha. Dejadme en los comentarios qué juego gacha conocéis antes de Genshin o si Genshin es vuestro primer gacha. Es mi caso, conocí el concepto de gacha con Genshin. Y básicamente el hacer ese gran hito histórico, porque es historia de los videojuegos, abrió el mercado y las puertas a crecer y mejorar los anteriores gachas nicho ya existentes. Es decir, Genshin sentó un precedente, rompió barreras y se volvió mainstream, superó expectativas. Ocurrió de todo. Ocurrieron funas, ocurrió lo de Zhongli y toda la historia que todos conoceréis. Pero es que en Inazuma se generó tanta expectativa y tanto hype por lo que nos podía ofrecer este juego y lo que podía mejorar de esa primera versión de la 1.0 hasta la 1.6 durante el primer año, que Inazuma explotó. Pero es que explotó en expectativas porque Genshin mantiene muchísimo ese Genshin siempre puede ser mejor, cuántas cosas mal hacen, el día que las mejoren va a ser el mejor juego de la historia. Y creo que este pensamiento de Genshin lo que pudo haber sido y no es, o la cantidad de cosas que puede mejorar, o el potencial desperdiciado que tiene Genshin, tanto si sois creadores de contenido como si sois personas normales que estáis viendo este vídeo, creo que hay un gran sí soy general en este punto. Todos pensamos que Genshin tiene un gran potencial desperdiciado y creemos que Genshin tiene la oportunidad, que no significa que sea exactamente así, pero tiene la oportunidad de ser uno de los mejores juegos de la historia. Y en Inazuma, a nivel de hype, pues no solo tuvo una crecida de jugadores increíble, una mejora no tanto como esperábamos, pero sí en bastantes aspectos, combate, jugabilidad, región nueva y una cantidad de cosas increíble, sino que además también pasó por funas y por momentos malos, como por ejemplo en la 2.1 después de Raiden vino Kokomi, el siguiente aniversario que volvió a ser una castaña, otra funa brutal, no vendió nada Kokomi, no vendió nada después Tartaglia que vino, luego vino Jutao, se arregló, y luego durante toda la 2.0 pues vino luego en Kanomiya, que estuvo muy divertido para muchos, para otros no tanto, vino Shenhe, vino Yelan, vino Sima, que fue una locura, yo lo recuerdo como una de mis versiones favoritas, la versión que llegó Sima, y la exploración de Sima la repetiría 1000 veces, y el caso con este punto es que de nuevo Genshin fue a más. Genshin llegó a Sumeru.
Y en Sumeru, con un elemento nuevo que había datos y estábamos esperando que incluso podía salir este elemento nuevo que es Dendro en la misma 1 punto y algo, porque había un primer roadmap que, como dije en otros vídeos, la empresa se encargó de borrar de las redes, donde ellos estimaban el proyecto a unos entre 6 y 8 años, con lo que Shima iba a llegar a la 1.4 y Nazuma a la 1.5 o incluso antes. Todo esto se retrasó muchísimo y llegó todo como un año después de lo que se esperaba, y el juego se duplicó la duración de 6-8 a 12-14 años. Bueno, 12-10, o sea, 14-16, una cosa así. El caso, ahora matemáticas not found, va a haber un comentario que diga Phil, pero 8 y 8, 6 y 6, 12, 8 y 8, 16. Y los baremos, pues 6 y 8 con 12 y 16. Pero es que si digo un número aproximado ya habrá alguien que diga las matemáticas, perfecto. El caso es que Sumeru volvió a romper expectativas. Elemento nuevo, arconte nueva, región nueva, mecánicas nuevas y funas nuevas. Es cierto que en la 3.2, donde cayó también el aniversario y demás, no hubo tanto enfado ni tanta reticencia. De hecho, fue el final de la 3.1 y la gente sabía que el aniversario iba a ser malo y le dio un poco igual. También vino el tráiler del anime que nunca salió. Y bueno, si hablamos de cosas que nunca salieron, como Genshin en Switch, que también pueden ser parte del vídeo, echarlos simplemente como condimentos a esto que os estoy comentando de un estado crítico en Genshin. Pero el caso es que Sumeru, con sus funas y con sus actualizaciones o versiones un poco más pochas, fue una versión increíble que siguió haciendo que Genshin creciera y tuvo su 3.7 y 3.8 de literalmente cargarse el juego a propósito para que la gente fuera a Honkai Star Rail, juego que muchos y muchas ahora mismo jugaréis y que repito y diré en todos los vídeos, me alegro de lo bien que va la comunidad de Star Rail, lo contentos que están con las recompensas y con el trato de la empresa, que es la misma, y la comunidad es casi la misma. Y llegamos al punto de Fontaine. En Fontaine ha habido funas, ha habido ya versiones de relleno, ha habido bajadas y subidas de números, ha habido Neuvillet, ha habido Furina, ahora va a venir Arlequino, que causa mucho hype. Ha habido momentos en los que todos los creadores hemos pensado, se muere Genshin, pero ¿sabéis lo que no ha habido en comparación con el resto? No ha habido una superación de expectativas. Fontaine es una versión en la que literalmente ha hecho entrar a Hoyoverse en crisis de ciertas maneras, y los números de Genshin por primera vez no han dado los mismos resultados que habían dado hasta ahora. No se ha cumplido la tendencia y no se ha cumplido la expectativa de venta o de inversión o de mejora o simplemente la expectativa de crecimiento que nos puede dar hasta ahora las estadísticas anteriores. Y esto es importante porque muchos y muchas de vosotros solo estáis aquí por el juego y no entendéis lo que va mucho detrás de los proyectos, que es el dinero, y son los inversores y son todas las empresas, marcas y estrategias de la directiva para que la empresa siga yendo bien, que una cosa es facturar millones, otra cosa totalmente distinta es ir bien, porque puedes facturar millones pero estar en déficit, tener demasiadas deudas y que la empresa tenga que venderse o quebrar a pesar de facturar millones, y esto no es el caso de Hoyoverse, tranquilos, es un ejemplo, pero también está el caso en el que aun facturando millones y aun teniendo un buen beneficio, tus beneficios ya no sean tan buenos ni tan altos como era anterior, sino que además el hecho de romper tendencia o no cumplir expectativas aleje la oportunidad de inversión, o muchísimos inversores que ya trabajaban contigo vean que se rompió tendencia y decidan ya no continuar porque ya se beneficiaron, porque el mundo de las inversiones va por stonks, va por especulación y va por yo me quedo donde más me dé, y si no me da, me voy. Así de sencillo para la gente que no tiene mucha idea de estos mundos, y sabéis que es así a grandes rasgos y todo tiene sus matices, pero en general es así. ¿Y qué ocurre? Que Fontaine no cumplió expectativas. No solo no cumplió expectativas, sino que en Fontaine ocurrió que hubo varias funas masivas mucho más grandes, fuertes y potentes que las anteriores, tanto por todas las comunidades en general por el aniversario, como hace poco la comunidad china funó a Hoyoverse y al final no pasó nada, y todos pensando que por fin, como la comunidad china despertó, sí iba a haber un gran cambio y no lo hubo, o quizá lo hay dentro de un tiempo poco a poco en el juego, no se sabe, y la verdad con Hoyoverse ya no se puede tener fe, pero estamos en un punto en el que el juego, y por eso digo el punto crítico, ya no está cumpliendo ni haciendo lo que hacía anteriormente. Es más, durante todo 1.0, Inazuma y Sumeru,
Cualquier persona que hacía Genshin, hice un short hace poco y lo hablé en directo y se tornó un tema muy interesante para la gente que lo estaba escuchando. Básicamente ocurría que cualquier persona que hiciera Genshin sentía un stonks con el contenido de Genshin. Sin embargo, justo ahora en Fontaine estamos en un punto en el que, si bien si eres una persona que tiene ciertos factores que te pueden beneficiar como creador de contenido, es decir, comunicas bien, estás muy al día con el juego, haces buen contenido, buenas guías, buenas miniaturas y un conjunto de cosas que no es tampoco lo más sencillo del mundo, sí te hará la oportunidad de empezar a mejorar y crecer y tener un pequeño foco del público para poder ir poco a poco creando tu comunidad. A día de hoy, y acabó en Sumeru, y es una señal muy importante que ya no ocurre en Fontaine, es complicado y ya no es stonks el tema de hacer un YOLO con el contenido de Genshin pensando que de un día para otro vas a ir al top. Y antes sí había esa oportunidad por la cantidad masiva de gente nueva que llegaba, que siempre llegará en versiones nuevas o en banners nuevos, pero no tanto como antes. Y la oportunidad siempre va a estar. Pero una señal muy importante que quiero dejar claro, que no se malinterprete lo que explico, es que ya no es tan fácil como lo llegó a ser en la 1.0 o en Inazuma y Sumeru. Esta vez también se ha roto y se nota esa oportunidad que pueden tener las personas nuevas que quisieran crear contenido y atraer gente nueva. Y también es parte de ese reconocimiento del público hacia lo que está ocurriendo. El punto crítico está en lo siguiente. Si HoYoverse va a seguir haciendo este punto cíclico en todas las versiones, como está haciendo en Sumeru, de pues ahora una versión de dormir, ahora una versión para que la gente vuelva, ahora una para dormir y una que la gente vuelva, porque ahora estamos en la 4.5, una de dormir, aunque Neuvillette y Kazuha sean banners muy atractivos. Luego vendrá la de Arlequino, que parece una de las fuertes. Luego vendrá la 4.7, que es una de dormir totalmente. Y luego vendrá la 4.8 antes de Natlan, que recordemos, en la .8 antes de una región nueva siempre viene una zona nueva limitada con muchas protogemas y posiblemente atractiva para la gente, donde la gente vuelve al juego para esta versión, como fue Manzana Dorada, la 1.6 con Click Kazuha, Manzana Dorada de nuevo en la 2.8 con también Klee y los dominios de Xinjiang, Kazuha, Fischl y Mona, que fue espectacular esa Manzana Dorada, pero creo que le dieron mucho cariño porque sabían que justo estaban compitiendo con la salida de Tower para terminar de enterrarlo o intentarlo al menos como competencia, haciendo un buen contenido en el juego, que eso está muy bien. Y luego en la 3.8 no vino Manzana Dorada, vino el parque de atracciones que de nuevo vino Klee. Y vinieron pues la skin de Kaeya y algunos otros personajes como Eula, las Oceánidas y demás. Y a diferencia de Manzana Dorada, esta última 3.8 ya no triunfó tanto y no fue un buen producto como versión final con muchas protogemas y una zona temporal que se va a ir y no va a volver nunca, previo a la siguiente versión para que la gente vuelva y pues en Natlan explote. Recordatorio, si veis este vídeo, lo he subido en un día de marzo seguramente. Natlan llega en agosto, queda abril, mayo, junio, julio, agosto. No queda ni medio año ya para Natlan, el tiempo vuela. Pues bien, estamos como digo en un punto en el que ya no hay stonks tan grandes como lo había antes, en el que la gente está acostumbrada, en el que la gente está hasta un poco cansada después de tanta funa con Genshin y en el que mucha gente, si bien queda jugando de manera residual porque tiene cierta adicción con el juego, no hay tanto jugador nuevo y de hecho los jugadores nuevos que se encuentren con todo lo que ha pasado, con tantas polémicas, tantas funas a la empresa, tantas malas decisiones y de hecho el discurso de nosotros, muchos creadores, de las cosas se podrían mejorar y no funcionan, y HoYoverse, ya sabéis cómo es HoYoverse, y sobre todo la no oportunidad de la ventana más grande que tiene HoYoverse con los creadores, ya que si vais a ver los juegos a día de hoy que más facturan, más ingresan, más visualización tienen y más funcionan a lo largo del tiempo, o sobre todo los juegos que más historia han hecho, como pueden ser Minecraft, Fortnite, GTA V con el GTA Roleplay de la plataforma morada y un montón de videojuegos de este estilo, casualmente son videojuegos que han tenido stonks y una espectacularidad increíble con sus creadores de contenido. Tienen creadores de contenido gigantescos. LOL también se me ha olvidado. Muchos diréis, Phil también di el LOL, hombre, que el LOL es gigante. El LOL también se me ha olvidado. El LOL también es un juego así. Y tienen comunidades gigantescas, creadores de contenido gigantescos. Todos
tienen una relación entre la empresa y los creadores de contenido como mínimo formal para un mutuo beneficio, sobre todo porque las empresas, y hace mucho Mafioso dijo esto y se le pegó una funa increíble, al igual que cuando se funó a Ra por decir que Ketching en el banner de la 1.3 era skipeable, y resulta que a pesar de todas las cosas que han podido pasar entre Mafioso y yo, Mafioso tenía y tiene toda la razón del mundo. Los juegos que se mantienen de esta manera, las empresas que se mantienen con los ingresos de vosotros, los jugadores, a día de hoy son codependientes totalmente de los creadores de contenido, y esto no lo digo yo, estos son estudios, estadísticas, y es ir a la realidad. Como digo, comprobar de una manera muy sencilla yendo a los juegos que más hayan sobrevivido durante muchos años y más hayan facturado, incluso hayan de alguna manera aportado, cambiado para bien la historia de los videojuegos, y fijaros sus grandes comunidades y sus grandes creadores de contenido, y sobre todo los creadores de contenido gigantes que hacen lo que les da la gana, si le dan o no la oportunidad a esos juegos, como puede ser Auronplay jugando carreras del GTA, o jugando series de Minecraft, o jugando el Among Us que se hizo viral, etcétera, etcétera, o Ibai Chocas jugando League of Legends porque lo juegan mucho en stream, y así sucesivamente. Genshin no lo juega Ibai, no lo juega Chocas, no lo juega Auronplay, y sí, Rubius lo juega una vez cada 87.000 años, porque también dentro de lo que cabe, él le gustaría, como es un poco otaku, tratar también de acercarse a la comunidad otaku. Y por otro lado lo juega Kane, creo que lo conoceréis, pero Genshin no es un juego mainstream para esa gente. Y si algún día la empresa realmente le gustaría que el juego evitase tantos problemas y que realmente solucionasen todos los que se están generando y todos los que se están juntando, tanto en las versiones de relleno, como en la comunidad cansada, como las promesas que no se han cumplido de Genshin en Switch que os mencioné antes, que os dije que lo uséis como un poco de especias para el sabor de la sopa que estamos haciendo en este vídeo, como el anime que también nunca salió, como las versiones donde hay gente que ya acaba hasta las narices, que ocurrió en la 3.7 y .8, que Letros se tomó un descanso gigante por otros motivos también, pero justo coincidió la temporalidad, que también seguro fue un factor, que Mafioso también dijo que lo dejaba y todos dijimos no se va a ir y va a volver, y por supuesto siguió, pero también dijo que lo dejaba, que no sé cuántos se tomaron un descanso, y que va a pasar, no solo va a pasar, sino que si la tendencia es Stonks, todo va a seguir creciendo y demás, y aunque haya gente que se tome descansos, habrá nuevos creadores, y los creadores que ya están y vuelvan o se mantengan van a seguir creciendo, pero cuando la tendencia se rompe y ya no es stonks como ahora, el día que se vaya a ir gente, se va a ir de verdad. El día que haya un Genshin se está muriendo y Pedro y el Lobo y no se muere y no se muere y no se muere, va a morirse de verdad, sin que veáis un montón de gente avisando de Genshin se muere. Y así es como funcionan las cosas. Y si Genshin vuelve a abusar de pensar que ya tiene todo hecho, de esta gente está aquí, me va a dar dinero siempre, haga lo que haga, y cada vez va a seguir la tendencia tanto de no aprovechar una señal de mercado obvia, que son los creadores de contenido y la importancia y relevancia que tienen las redes sociales para venderos productos, venderos ropa, venderos marcas, venderos cosméticos, venderos cualquier cosa, que a día de hoy son las estrellas mejor pagadas, los creadores de contenido, a la altura, sobre todo los Estados Unidos, de estrellas gigantes de Hollywood o artistas de música o de alguna otra especialización gigantes. Los creadores de contenido son los rockstars del presente y del futuro, y lo sabéis. Y esto no es ni bueno ni malo, es la tendencia del mundo. Si Hoyoverse, una de las cosas más importantes, no tiene relación con sus creadores, y no tiene relación con los creadores más grandes de cada comunidad, hasta los mismos creadores que son ingleses pero enfocados en la comunidad china, han dicho más de una vez que no están de acuerdo cómo hacen las cosas, que hay cosas que les parecen mal, que ha habido un maltrato. Hay tweets de mucha gente que parece afín a la empresa, que incluso ha ido a visitar las oficinas, Tuonto, a Shanghai Stream, y ellos tienen tweets y declaraciones diciendo que hay cosas que están francamente mal, que hay cosas que esto de aquí no les gusta, que hay cosas que esto no tiene sentido como lo hacen. Literalmente todo esto nos lleva a un punto crítico. Nos lleva al punto en el que ya no existe un Genshin se muere porque pensamos que nunca se muere, y como digo, cuando se muera no nos daremos cuenta o empezará a morirse lentamente. Estamos en un punto en el que si no se arreglan las cosas con los creadores de contenido va a afectar gravemente a Hoyoverse, y estamos en un punto en el que si ni siquiera ya han reaccionado con una funa de su propia comunidad, que son los chinos, porque la empresa es china aunque esté en Singapur y se supone que es su principal mercado, aunque a día de hoy ha evolucionado ya el juego al mainstream y recibe más ingresos de fuera de China que de dentro de China, esto también podéis ir a comprobarlo perfectamente, realmente hay algo aquí que no termina de sonar bien.
y todo esto va a explotar en algún momento, ya no con una funa, sino lo peor es eso, que a lo mejor ya no sea un aviso, sino que sea lentamente. Así que estamos en un punto crítico de Genshin Impact. Van a ocurrir subidas con Arlequino, New Billet y estas cosas, van a ocurrir bajadas y creo que más pronunciadas, y va a ocurrir un punto en el que o Hoyoverse por fin toma la decisión de arreglar estos puntos y hacer las cosas bien, y no todo es también cosa de ellos, sino también cosa de todos en general para remar en la misma dirección, que es un beneficio en general de que la gente tenga un buen juego y se entretenga, de que los creadores entretengan a la gente y hagan su buen trabajo, y la empresa se esfuerce en hacer un buen videojuego para entretener a la gente. Así de fácil. Y entendiendo que cada uno busca su beneficio personal. La empresa busca dinero, los creadores también, algunos buscan dinero, otros entretener, otros un equilibrio entre dinero y entretener. Y vosotros, los que estáis viendo el contenido y jugando al juego, buscáis eso, disfrutar, evadiros y mucho gastar dinero en el juego, porque gastáis un montón. Aunque muchos y muchas de vosotros también tendréis vuestro beneficio personal que os traerá Genshin, tanto en estabilidad emocional, porque os hace sentir un poco mejor entre ese momento que os entretiene o os despeja, o X, lo que sea. Conocer gente nueva, comunidades nuevas, experiencias bonitas, X, lo que os pueda aportar de manera beneficiosa. Y no hay aquí, a día de hoy, un acuerdo mutuo y un equilibrio entre estos factores. Así que sí, Genshin está en un punto crítico, pero no es que se muera. Es que es un punto crítico de los de verdad, de los de hay que empezar a solucionarlo de una vez, si realmente todos estamos a gustos con el juego y nos gustaría que durase años y que siga siendo un buen juego y que mejore un poquito. Vais a empezar a ver cuando se empiece a acabar Fontaine, lo mismo que pasó al final de la 3.7 y 8, de gente yéndose, gente tomándose un descanso, gente diciendo que ya solo jugará hasta Rail, gente diciendo que va a probar otros juegos y tal vez mudándose a otros juegos y siendo creador de Wuthering y solo de Wuthering, o de no sé cuál y solo de no sé cuál, y así sucesivamente. Y va a pasar, porque la gente en general, a pesar de que muchos siguen en Genshin y se nota, porque es lo que más stonks les da y otros juegos no le dan esos stonks, también se nota que buscan cualquier oportunidad para intentar desvincularse de Genshin y tratar de, aunque sea, mantenerse con algún otro nuevo juego, cosa que hasta ahora no les funciona, pero parece que está la oportunidad de que dentro de poco funcione. Y no estoy señalando a nadie y tampoco estoy diciendo que me pase, porque como veis y como os comento, yo estoy muy contento con Genshin y ni siquiera la prueba es que yo estoy jugando simultáneamente con Star Rail, a pesar de que Star Rail es un buen juego y además la empresa la trata mucho mejor, pero sigo en Genshin porque es una decisión personal, probaré otros gachas y demás, pero por personal, por simplemente información, como veis, no es el caso mío, el de, bueno, pues sigo aquí porque Stonks y no sé qué y me quiero ir, que se nota, y de repito, no estoy señalando, sino es algo que pasa a mucha gente y es un problema y me gustaría que no pasase y la gente esté mucho más a gusto en Genshin si no ocurrieran estos problemas, pero de nuevo es una señal más del estado crítico en el que estamos y en el que la empresa por sus decisiones se está poniendo al juego. Así que poquito más. Espero que hayáis disfrutado este mini podcast del punto crítico en Genshin. Aviso, como digo, para que nadie se asuste, que vais a empezar igual que la final de Sumeru, que Sumeru fue la región con más stonks de todo Genshin y aún así casi al final hubo gente diciendo me voy de Genshin. Fontaine no ha sido tan stonks como Sumeru, va a haber un punto que mucha gente se va a empezar a ir, lo vais a ver, no va a ser una sorpresa, vais a ver alguna versión que va a ser un desastre catastrófico si sois creadores, y mirar que personalmente y muchos creadores me ven tanto de manera pública como de manera privada me ven, pero por cosas funas y todo lo que ha pasado en la historia de la comunidad hay gente que yo sé que me ve a pesar de que no diga que me ve, pero vais a empezar a ver, a pesar desde el punto de vista, como digo, de por suerte mantenerme muy bien independientemente de la temporalidad de Genshin, vais a ver bajadas de números en muchísima gente. No os asustéis, no intentar que no os afecte e intentar hacer una especie de colchoncito o de barrera emocional si a alguien el tema de los números le afecta de manera emocional, que es un poco más profundo y más grave y así, pero que sepáis que el final de Fontaine antes de Natlan va a volver a ver alguna historia así, y si en Natlan no hay un gran cambio y va a ser más de Fontaine sin elemento nuevo como Sumeru, la tendencia ahora es que Natlan vaya peor que Fontaine, al igual que acerté cuando comenté que Inazuma iba a ser mejor que lo anterior, que Sumeru iba a ser mejor que lo anterior, y dije que Fontaine nunca llegará a ser tan bueno como Sumeru. La tendencia de hoy ya es que Natlan sea y nos traiga menos y peor que Fontaine.
tanto por números, por stonks, por comunidad y por los factores anteriores. Como decía y me despedía, poquito más. Espero que disfrutado muchísimo del podcast. Dejar un buen like, una buena opinión, contarme qué os ha parecido, cuál es vuestra opinión. Si es verdad que Genshin nunca se va a morir, pero lentamente sí, eso es lo más doloroso, no que se muera de un día para otro y que al final ya nadie diga Genshin se muere, nadie le crea, pero Genshin al final acabe poco a poco en el pozo si no lo hacen funcionar bien. Y os leo, trataré de leer porque habrá muchos comentarios en este podcast y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.